Hola a todas y a todos. Vamos a resolver un problema de PAU, de interacción magnética, que ha caído en la convocatoria del curso 2026 en junio en Canarias. El problema dice lo siguiente. Dice, tenemos dos hilos conductores rectilíneos infinitos y paralelos al eje Z que llevan intensidad de corriente iguales a 1,5 amperios. Ambos conductores cortan el plano XY en los puntos 0, 0 y 3, 0, con las coordenadas expresas en metros. Si el conductor que pasa por el origen lleva su intensidad en el sentido positivo del eje Z y el otro en el sentido negativo, determinar, y bueno, nos pone aquí una serie de preguntas. Este ejercicio es muy sencillo si nosotros somos capaces de entender que un hilo conductor rectilíneo infinito genera un campo magnético cuyo módulo es este, lo sub 0 por I partido por 2pi r, donde r es la distancia del conductor al punto donde estemos calculando el campo, y que para saber la dirección y el sentido simplemente tenemos en un punto dado, por ejemplo vamos a señalar en este punto, simplemente tenemos que trazar circunferencias concéntricas con centro en el conductor, centradas en el conductor, y de radio la distancia al lugar donde queremos calcular ese campo, y girar poniendo el pulgar de la mano derecha en el sentido de la corriente, girar la mano derecha en ese sentido. Entonces el campo, es decir, en este sentido, el campo va a ser tangente a cada punto de esa circunferencia. Por ejemplo, en este punto sería tangente así, si estuviésemos en este punto así, y así sucesivamente. En cualquier punto, siempre girando en el sentido que me indica la mano derecha, en este caso sería este sentido antihorario, lo podemos ver como sentido antihorario, tangente al campo en cada punto. Si el conductor en lugar de llevar una corriente hacia arriba, la lleva hacia abajo, pues entonces lo que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero giramos, ponemos el pulgar en el sentido de la corriente y giramos, pues como nos permite la mano derecha en ese caso, que sería en este sentido, en sentido horario, así. Y en cada punto, igual que antes, el campo sería tangente a esa circunferencia. Bien, lo anterior lo podemos ver de manera mucho más sencilla si suponemos que este conductor que sube, este hilo conductor que sube, es perpendicular al plano donde estamos trabajando. Es decir, es como si lo estuviésemos viendo este hilo conductor desde esta parte de aquí arriba. Entonces lo que veríamos sería un punto, que es esa corriente que es perpendicular al campo de trabajo y que asciende. Y estas circunferencias las podríamos ver así, las veríamos así. Y esta representación es más sencilla porque nos permite representar el campo tangente en cada punto de manera mucho más sencilla. Tangente en cada punto a la circunferencia, rodeando la circunferencia según la regla de la mano derecha. Y en este otro caso, si el conductor baja, lo vamos a representar por una cruz. Eso significa que el conductor es entrante al plano de trabajo. Girando con la mano derecha en el sentido, poniendo el pulgar en ese sentido entrante, estaríamos rodeando el campo así. Y por tanto, en cada punto tangente, el campo sería algo así. Y lo vemos fácilmente. Bueno, teniendo esto claro, el ejercicio es muy sencillo. El primer apartado, bueno, repito que nos dice que tenemos los dos conductores cortan el eje XY en los puntos 0, 0 y 3, 0. Ahora ponemos el sistema de coordenadas, ambos son de 1,5 amperios y nos pide el campo magnético en el punto 2, 0. Pues vamos a representar esta situación. Bien, pues aquí tendríamos el conductor 1 situado en el punto 0, 0. Nos dice que en el sentido positivo del eje Z, es decir, este es como si lo estuviésemos viendo este de aquí, desde arriba, y lo que veríamos sería la corriente salir. Y el conductor 2, situado en el punto 3, 0, que en este caso, en el sentido negativo del eje Z, es decir, que sería este conductor de aquí, lo estamos viendo cómo entra, y nos pide el campo magnético en el punto 2, 0. Pues lo único que tenemos que hacer es trazar inicialmente cómo gira el campo magnético. Recordamos, ponemos el pulgar en el sentido que va la corriente y rodeamos. En este caso el pulgar sería hacia arriba. Al rodear
Al llegar justo a este punto, trazamos tangente, con lo cual en este punto el campo magnético sería así. Vamos a llamarlo B1. Este sería el conductor 1 y este de aquí el conductor 2. Para el segundo conductor es entrante, por tanto ponemos el pulgar en ese sentido entrante y rodeamos y estaría girando así, con lo cual en este punto una tangente girando en ese sentido, vamos a cambiar el color para que se vea, resalte un poquito más, sería así, una cosa así aproximadamente. Estoy poniendo mal, bueno, voy a rectificar una cosita para que quede mejor, porque este campo va a ser algo más intenso, entonces vamos a hacerlo algo más grande, B2. Bueno, pues ya tenemos las direcciones y los sentidos de ambos campos. Como vemos, este es el eje X, este es el eje Y. Los campos van en la dirección del eje Y, sentido positivo ambos. Ya es muy fácil calcular cuánto vale B1. B1, U sub 0 por I1 partido por 2pi, la distancia 1, que la distancia 1 sería esta distancia de aquí a aquí. Vamos a remarcarla. Esto sería R1 por el vector unitario del eje Y, que es el vector unitario J. Sustituimos valores, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 es 1,5 partido por 2pi y la distancia es 2. Esta distancia de aquí a aquí, 2 unidades, 2 metros. Calculamos eso y bueno, vamos a poner el vector unitario, calculamos esto y obtenemos 1,5 por 10 a la menos 7 J Tesla. Ese sería B1. B2, 1 sub 0 y 2, 2pi, distancia 2. Vector unitario J también. Calculamos 4pi por 10 a la menos 7 y 2, 1,5 amperios, 2pi y en este caso la distancia es 1, con lo cual nos va a quedar 3 por 10 a la menos 7 J Tesla. El campo total vamos a ponerlo por aquí arriba, que es la suma de B1 más B2, pues sería 1,5 por 10 a la menos 7 más 3 por 10 a la menos 7, 4,5 por 10 a la menos 7 Tesla. Bueno, y el vector unitario, J. Vamos ahora al apartado B, que es el campo magnético en el punto 4, 0. Bien, pues en esta segunda situación seguimos teniendo la corriente 1, exactamente igual, la corriente 2, pero queremos calcular ahora el campo en este punto, que es el 4, 0. Entonces, por la corriente 1, el campo está girando así, en sentido antihorario. Ponemos el pulgar perpendicular al plano y vamos girando con la mano derecha y vemos que el campo gira así. Al llegar a este punto, una tangente nos saldría, vamos a ponerlo en otro color para que se vea mejor, nos saldría así. Este sería B1. El campo creado por la corriente 2 está girando en sentido horario. Pulgar hacia adentro, giramos y al llegar a este punto la tangente sale hacia abajo en este caso. Así sería B2. Dirección negativa, sentido negativo del eje Y. Pues una vez que tenemos esto, calculamos exactamente igual que antes. B1, 1 sub 0, I1, 2pi, R1, vector unitario J, sentido positivo del eje Y, 4pi por 10 a la menos 7, I1, 1,5 amperios, 2pi y la distancia en este caso, el radio, 4 unidades, toda esta distancia de aquí a aquí, 4 metros, porque nos dice que está en unidades del sistema internacional. Calculamos J, calculamos y obtenemos 7,5 por 10 a la menos 8 J Tesla. B2, 1 sub 0 y 2, 2pi
R2. Y el vector unitario en este caso es menos J porque va en sentido negativo del eje Y. 4pi por 10 a la menos 7 y 2, 1,5, 2pi, el radio es 1, que es esta distancia de aquí a aquí, una unidad, 1 metro, vector unitario menos J, y en este caso tendríamos 3 por 10 a la menos 7 menos J Tesla. Y el campo total, que vuelve a ser la suma de B1 más B2, en este caso sería 7,5 por 10 a la menos 8 menos 3 por 10 a la menos 7 es menos 2,25 menos 2,25 por 10 a la menos 7 J Tesla. En este caso estoy poniendo el signo negativo delante, es lo mismo poner menos J que el menos aquí y la J aquí, no hay ningún problema con eso. Espero que lo hayan entendido, es un ejercicio muy fácil teniendo claro cómo gira el campo magnético de un hilo conductor rectilíneo e indefinido, teniendo muy claro esto, y que siempre para representarlo es mucho más fácil esta representación perpendicular al plano en el que estemos trabajando. Un saludo.